En nuestra ruta por Vietnam, el segundo destino fue la bahía de Ha Long. La forma más económica para acceder a la bahía es mediante bus más ferry desde Hanoi hasta una isla llamada Cat Ba. Tras visitar la isla, probar su gastronomía y ver todo su encanto, nos quedamos con ganas de haberle dedicado más días, ya que es la isla más grande de todo el archipiélago. Pero nos fue imposible, ya que nuestro crucero zarpaba al día siguiente. Nada más poner un pie en el barco, nos dirigimos a las zonas de las casas flotantes, que junto al turismo son una importante fuente de ingresos para la región, ya que mucho del pescado que Vietnam exporta sale de esas piscifactorías. Desde allí pudimos contemplar las montañas de piedra caliza que nacen del agua. Y también nos dimos un baño ya que hacía muchísimo calor. Merendemos y nos fuimos en kayak en busca de las primeras cuevas, aprovechando la marea baja, ya que esos pasadizos subterráneos son inaccesibles con marea alta. Por lo tanto, el acceso a estos lugares únicos está restringido a unas pocas horas, lo que los convierten en una auténtica atracción turística. Hello. Esta excursión es muy bonita y da mucha adrenalina, ya que pasas con el kayak por muchos lugares estrechos y oscuros, y en algunos sitios tienes que ir agachado, ya que si no, no pasas. Ya de regreso nos esperaba otro barco en el cual pasar la noche. Podemos decir que fue la mejor habitación, ya que disponía de estas vistas únicas. Pasar una noche en esta habitación escuchando el sonido del mar golpeando estas rocas, pensamos que no tiene precio. La bahía de Ha Long es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Este lugar es visitado por millones de turistas anualmente y también es patrimonio de la UNESCO. En el barco pudimos disfrutar de una magnífica cena junto a todos los pasajeros, degustando muchas variedades de platos locales. También disfrutemos de una experiencia de pesca de calamares artesanal, aunque sin éxito. Aquí no hay nada. Esto está más seco. Hola. Viendo calamares en la otra punta del mundo. Bueno, intentando. Os aseguramos que es un entorno único y se disfruta muchísimo. Al día siguiente, nos despertemos con el típico café vietnamita y un rico desayuno. No podíamos irnos de allí sin ir en busca de las cuevas donde se crían los pájaros que hacen los nidos comestibles, que los chinos pagan a precio de oro. Aunque el acceso a la cueva está prohibido, el guía nos llevó por unos pasadizos secretos al lugar más cercano a la cueva, para verla desde el exterior. Al regresar al barco, nos dirigimos a una de las mejores calas para darnos un baño y tomar el sol en este lugar paradisíaco. Aún faltaban unas horas para poner fin a este crucero de 2 días y una noche por la bahía de Ha Long. Aunque fue un viaje corto, nos colmó de experiencias únicas y recuerdos inolvidables. Si disponéis de más tiempo, os recomendamos dedicarle más días. En nuestro caso, no pudo ser, ya que aún nos esperaban 3 meses intensos por todo el sureste asiático. Dicho esto, salimos en este bus cama que nunca antes habíamos visto por Europa, hacia nuestro siguiente destino, Ha Giang. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal.